días a todos nuevamente. Yo tengo que presentarles en primer lugar la LADI para que conozcan lo que es la asociación, Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Se escucha ahí? Nosotros le llamamos la Casa de la Integración. Quiero que la conozcan, cuáles son sus objetivos, qué países la integran, qué tipo de acuerdos se han suscrito en la LADI que ustedes puedan utilizar. Yo diría que ese es el objetivo fundamental de esta charla, que ustedes conozcan los acuerdos que se han suscrito en el marco de ALADI, de los cuales ustedes pueden beneficiarse. Y voy a dar un panorama general sobre el comercio regional e intrarregional de alimentos, dado que estamos con el tema alimentos. Bueno, básicamente ese es el orden de la presentación. Primero voy a hablar de ALADI. Después un panorama general del comercio interregional de alimentos y yo diría la parte que, el tercer punto donde quiero poner especial énfasis en que conozcan los acuerdos de la LADI que involucran el tema alimentos. Primero que nada, la LADI, ¿qué países la integran? Para verlo geográficamente es básicamente toda América del Sur, excepto las Guayanas, más México, Panamá y Cuba. ¿Ah? O sea que estamos hablando de más del 90% de América Latina en general, si lo midamos por producto, por comercio, por población. Es la mayor parte de América Latina. Fue creada en 1980. Y se fijó como objetivo conformar un mercado común latinoamericano. Dice latinoamericano porque en realidad LADI está abierta a la adhesión de los otros países latinoamericanos. Es básicamente lo que está faltando son los centroamericanos y los caribeños. ¿Qué es conformar un mercado común latinoamericano? Es básicamente tres cosas. Liberar el comercio de bienes y servicios de barreras arancelarias y no arancelarias. Segundo, liberar el flujo del capital y del trabajo entre los países miembros. Y tercero, tener una política común respecto a terceros países. Pero para no decepcionarlos, como siempre digo, de entrada les voy a decir que de esos tres pilares se avanzó sobre todo en el primero, que es en liberar el comercio de bienes entre los países miembros. Cuando digo liberar, es liberar de gravámenes, de impuestos a la importación. Y eso es lo que les da, en definitiva, a ustedes, los productores intrarregionales, una cierta ventaja en el comercio intrarregional. ¿Tá? Bueno, de todas las dimensiones que uno puede pensar de la integración, la LADI se ha focalizado sobre todo en la dimensión comercial, ¿no? En el comercio. ¿Tá? Hay otras cosas que se han hecho, pero vamos a centrarnos en el tema comercio. Ahora, ¿cuánto se ha avanzado hacia ese objetivo de conformar el mercado común? En ALADI se han suscrito una cantidad de acuerdos históricamente, más de 200 acuerdos. Actualmente hay 77 acuerdos vigentes que los suscriben los gobiernos, ¿no? Los gobiernos de los países. Los negocian, los suscriben y los ponen en vigencia los gobiernos. Esos acuerdos no los quiero aburrir porque son de muy diferente tipo, pero básicamente se diferencian en tres cosas. El alcance, y cuando hablo de alcance me refiero a los países que participan del acuerdo. Hay acuerdos de alcance regional donde participan todos los 13 países y acuerdos de alcance parcial donde pueden participar 2 países o 4 países de diferente alcance. La segunda palabra es cobertura. Los acuerdos pueden ser a grosso modo amplios, donde se negocian todos los productos, nosotros le llamamos de libre comercio, o de tipo selectivo, se negocian algunos productos. Y por último, la profundidad. Los acuerdos pueden eliminar totalmente, por ejemplo, los aranceles a la importación, liberar totalmente el comercio o otorgar preferencias parciales. Por ejemplo, se exonera el 50% del arancel, pero el otro 50% se paga.
Entonces, en definitiva, quiero que vean a la LADI no como, ustedes ven que no es un gran solo acuerdo, sino como una red de acuerdos bastante compleja, de diferente alcance, cobertura, profundidad. Ahora, de todos esos acuerdos, todos esos acuerdos se ha avanzado bastante en liberar el comercio entre los países miembros de los gravámenes. ¿Ah? ¿Cuánto se ha avanzado? Ahí tienen en la gráfica, el área amarilla es lo que se ha avanzado. O sea, en el año 95, el 37% de los productos no pagaba arancel en el comercio interregional. Y actualmente el 82% de los productos no paga arancel. Eso es lo que le da la ventaja al productor intrarregional, al productor de ALADI en el mercado de la ALADI frente a terceros. Porque el tercero paga arancel al entrar al mercado ALADI. Entonces, por eso yo les decía, de los 3 pilares del mercado común, ALADI ha avanzado bastante en liberar el comercio entre los países miembros. Ahora, los acuerdos se negocian para ustedes, en definitiva, para que se canalice comercio. ¿Cómo reaccionó el comercio? Ahí tienen ustedes el comercio entre los países de ALADI. Y una mirada de largo plazo diría, creció mucho, sí, es verdad, pasó de 11.000 millones de dólares en el año 80 cuando surge la ALADI, actualmente a 127.000 millones de dólares, se multiplicó por 12 o 13. Sin embargo, como ustedes ven ahí, yo les marqué en rojo los periodos de crisis en la región, el comercio lo siente. Por más acuerdo que haya, el comercio, y actualmente estamos en un periodo de crisis. Porque ¿quién es el principal comprador en ALADI? Ustedes se imaginarán. ¿Qué país es el principal comprador? Brasil. Y Brasil está por segundo año consecutivo de caída del nivel de actividad. Eso afecta a las compras en la región y nos afecta a todos nosotros, ¿no? Pero bueno, obviamente que esa curvita algún día pegará la vuelta, ¿no? Ahora, una mirada general sobre el comercio de alimentos en la región, ¿no? Primera característica, como ustedes imaginarán, la región es superavitaria, o sea, exporta mucho más alimentos de lo que importa, porque tenemos ventajas comparativas en eso, ¿no? La línea verde son las exportaciones de todos nosotros, países de ALADI, las importaciones son bastante menores. Y es un rasgo permanente, no es de ahora, siempre fue así. Ahora, hace un par de años hicimos un estudio entre ALADI y FAO, y encontramos, ustedes dirían, si la región es superavitaria en alimentos, seguramente lo que nosotros compramos, como la región tiene ventajas comparativas en alimentos, lo que compramos nuestros países lo compramos en la región. No, nos encontramos con esta sorpresa, fíjense, del total que compra la ALADI, los países de la ALADI, de alimentos solamente, 2/3, 62%, lo compra fuera de la región. Y una segunda sorpresa es que cuando uno analiza esos productos, son productos que tienen oferta regional. O sea que los países de la región los producen. O sea que podríamos sustituir, no es sencillo, pero se podría sustituir esas compras que nosotros estamos haciendo afuera de la región por compras de dentro de la región, desde nuestros propios socios. Y además descubrimos que en la mayoría de los casos esos productos gozan de preferencia arancelaria, o sea, tienen acuerdos ALADI o acuerdos más que ALADI de toda América Latina que permitirían a esos productos entrar con ventaja. Sí. Ahí va. ¿Pero se escuchó algo hasta ahora? Sí. O si no, arranca de nuevo. Bueno, ahora, como ustedes están viendo, básicamente los acuerdos permiten acceder al mercado regional con ventaja porque eliminan aranceles, ¿no? Gravámenes a la importación. Entonces, primero es bueno tener claro cuánto es esa ventaja. Y una medida de la ventaja es cuántos son los aranceles hoy en la región en alimentos. Porque se dice normalmente que los aranceles han bajado mucho y han perdido importancia. Sin embargo, cuando miramos los datos de hoy, estos son datos 2016, vemos que en alimentos, la barrita verde, los aranceles en la región todavía son importantes. Un 10% es importante, ¿no? Porque eso es lo que uno puede exonerar con un acuerdo ALADI. Por eso es importante ese dato.
Esa es como la ventaja que los productores interregionales pueden sacar respecto a un tercero que va a pagar el arancel. Y un segundo dato es que en los casos que hay distancia, los alimentos están relativamente un poco más protegidos que el resto de los productos, que es la barrita negra. O sea que hay un espacio todavía para que los acuerdos de ALADI jueguen, ¿no? Los acuerdos comerciales en la región. Ahora, ¿cuál es el panorama general de los acuerdos en Latinoamérica? Ahí tienen tres bloques, yo ordené. Del lado izquierdo los países de ALADI, en el centro Centroamérica, el mercado común centroamericano, y a la derecha los países del Caribe. O sea, acá está toda Latinoamérica. Y en amarillo están pintadas las relaciones que tienen acuerdos comerciales, de estos que eliminan los aranceles que yo les decía. Entonces, fíjense, no sé si resulta claro que primero, hay muchos acuerdos, todo lo que está pintado en amarillo es, yo conté las relaciones, son algo así como, déjenme ver, 186 de 528, un tercio de las relaciones tienen acuerdos. Pero ¿dónde se concentran esos acuerdos? Al interior de cada bloque, ven, el ALADI mayormente tiene acuerdo al interior del ALADI, el mercado común centroamericano tiene también liberado el comercio, el CARICOM también, pero lo que nos falta son acuerdos entre los bloques, o sea, ALADI con Centroamérica y con el CARICOM, todo lo que está pintado de rojo, ¿no? O sea que hay todavía un espacio para profundizar el comercio interregional con más acuerdos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que a ustedes más les interesa, que es los acuerdos comerciales dentro de la ALADI que involucran alimentos. ¿Y por qué digo que involucran alimentos? Porque los acuerdos de ALADI en su mayoría son acuerdos donde se negocia todo, no son específicos para alimentos. El típico acuerdo ALADI es un acuerdo donde los dos países se juntan, negocian, se otorgan ventajas arancelarias en la mayoría de los productos donde están incluidos los alimentos, ¿no? Pero no son específicos de alimentos. Entonces, ¿cómo funciona un acuerdo ALADI? Dos países establecen un compromiso formal. Ahí yo puse un diagrama, por ejemplo, dos o más países, ¿no? El país A, B y C, miembros de la ALADI o miembros países de la región, suscriben un compromiso formal de otorgarse un acceso preferencial entre sí en alimentos y otras mercancías, pero a nosotros nos interesa el tema alimentos. ¿En qué, básicamente, si lo quiero simplificar mucho, en qué se dan ese acceso preferencial? En que se eliminan los aranceles entre sí, digamos, o se reducen. Y esos acuerdos son discriminatorios. ¿Por qué? Porque va a haber un tercer país que no participa del acuerdo, un país externo a la región, por ejemplo, que no va a gozar de ese acceso preferencial. Por eso, en ese sentido, discriminan a favor del productor regional. Ese es el típico acuerdo ALADI. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo acá elegí un ejemplo cualquiera. Arroz y Argentina queriéndole exportar a Bolivia, por ejemplo. Es un ejemplo cualquiera. Entonces dije, a ver, ¿qué arancel tiene Bolivia si importa el arroz del resto del mundo, de cualquier país? 10%. Ese es un dato actual. Sin embargo, si lo importa de Argentina, tengo que ir a ver si tiene acuerdo. Tiene acuerdo, está todo liberado con Argentina básicamente por el acuerdo 36, acuerdo de complementación económica 36. Dice ahí, vieron, preferencia 100%. ¿Qué quiere decir? Preferencia en nuestra jerga, digamos, es lo que no se paga del arancel, lo que se elimina. Si es una preferencia de 100%, no se va a pagar nada del arancel. O sea que el arroz argentino va a entrar a Bolivia con 0 de arancel. Esa es la ventaja del productor regional al utilizar un acuerdo ALADI. Después, ustedes dirán, ¿dónde busco toda esta información? A ver, pero ¿dónde está? Después de tarde ustedes van a ir ubicando dónde está la información, qué acuerdos hay, ¿no? Dónde buscar cada información. De eso se trata este taller, ¿no? Bueno, ojo, ahora, ¿qué productos gozan de ese acceso preferencial? ¿Qué alimentos? Tengo básicamente que fijarme
dos cosas en el acuerdo. Primero, que el producto esté negociado. Hoy de tarde les van a enseñar, digamos, o a puntualizar cómo mirar si el producto está negociado en el acuerdo y qué preferencia tiene. Eso que yo les decía, preferencia 100%, tiene que estar negociado y qué preferencia tiene. O sea, qué parte del arancel no van a pagar al entrar al mercado regional. Y segundo, y esto es muy importante, tan importante como lo otro quizás, es que el producto para usar el acuerdo tiene que ser originario del país exportador. O sea, yo, si importo un producto de China, por ejemplo, y quiero usar ese mismo acuerdo que veíamos, no voy a poder, porque el producto es chino, ¿no? Tiene que ser originario del país que va a utilizar el acuerdo como país exportador. Nosotros le llamamos el país beneficiario en el acuerdo. Eso se controla con unas normas que se conocen como normas de origen. Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo que dice el arroz, en el caso del acuerdo 36, ¿cuándo es originario? De Argentina en este caso. Bueno, cuando es enteramente obtenido en el territorio de Argentina o de Bolivia, cuando utiliza únicamente y exclusivamente materiales originarios, o sea, de Argentina o de Bolivia, o puede utilizar incluso materiales no originarios, pero se le exige una cierta regla. Por ejemplo, ahí dice que el valor de los materiales no originarios no exceda el 40% del total, no sé qué. Eso hay que ver la norma. Pero lo que quiero que retengan es que tienen que mirar dos cosas básicamente. Si el producto está negociado y qué preferencia tiene, y que ustedes puedan cumplir la norma de origen, ¿no? Que sean productos originarios del país exportador. Bueno, ahora quiero responder estas tres preguntas para que ustedes tengan una idea global del alcance de los acuerdos de ALADI. Primero, ¿cuántas relaciones bilaterales entre los países tienen acuerdos de ALADI que amparen alimentos? ¿Va? Para ustedes les interesará su propio país, pero van a tener una idea global de cuáles son. Segundo, una vez que sé que la relación tiene acuerdos, ¿cuántos alimentos gozan de preferencia? Y tercero, ¿qué profundidad tiene esas preferencias? O sea, ¿cuánto me eliminan del arancel, que es la ventaja que yo saco? Yo diría que las tres preguntas son muchas las relaciones bilaterales que tienen acuerdo, son casi todos los alimentos que tienen preferencias, en términos muy generales, ¿no? Y las preferencias en general son profundas, pero eso depende de cada caso, ¿no? De cada relación bilateral. Ahí tienen un mapa. Yo pinté de negro las relaciones que no tienen acuerdo ALADI. O sea que, perdón, ustedes ven que la mayoría, todo lo que está en blanco, tiene acuerdos de ALADI. ¿Tá? 59 de las 78 relaciones tiene acuerdos comerciales suscritos acá, en la ALADI. A eso le tienen que sumar acuerdos que no son de ALADI, como por ejemplo la Comunidad Andina, ¿no? Acá ven que Colombia, Bolivia, está pintado en negro como que no tiene acuerdo porque no es acuerdo ALADI, pero existe un acuerdo de la Comunidad Andina que es anterior al ALADI. O sea que la mayoría de las relaciones tienen acuerdos ALADI que incluyen preferencias para alimentos. Segundo, la mayoría, esta gráfica lo que muestra es por país exportador, por país beneficiario, digamos, este sería el país exportador, en promedio, en los acuerdos que están negociados, ¿qué porcentaje del total de alimentos goza de preferencia en los acuerdos ALADI? Es un promedio, ¿no? Porque Bolivia tiene muchos acuerdos, Perú tiene muchos, pero en promedio ustedes ven que la mayoría de los países tiene preferencia para más del 70% de los alimentos, ¿no? Cuba tiene acuerdos más selectivos y Panamá es un socio más reciente, por eso las columnas son más bajas. Y por último, ¿qué preferencia arancelaria? ¿Cuál es la parte del arancel que no pagan cada uno de los países exportadores? También dependerá de cada relación bilateral, de cada acuerdo, pero ven que siempre son muy altas. Estamos hablando de, en general,
encima del 80% no se paga del arancel. O sea que lo que se paga del arancel es esto. Todo esto, el otro 80% es la ventaja que saca el productor regional respecto a un tercero. Bueno, y esto, por último, para terminar, es, bueno, y si está todo esto negociado, ¿no? ¿Cuánto han utilizado nuestros países las preferencias? Nosotros regularmente medimos eso. ¿Cuánto se han usado los acuerdos? Lo medimos regularmente para todos los productos. Acá hicimos una medición especial para alimentos. Fíjense, ahí no dice, pero esto es solo para alimentos. Este es del porcentaje de ítem que tiene preferencia, de los alimentos que tienen preferencia, que están negociados, ¿cuánto los países realmente exportan? En promedio, solamente el 7% de los productos que se negocian, los países realmente exportan, o sea, utilizan el acuerdo. Hay un productor que exporta ese producto con una ventaja. Solamente el 7%. Claro, hay países que lo utilizan más, Argentina, Brasil, Chile, pero en general utilizamos poco los acuerdos, como ustedes ven. Una de las razones fundamentales, como si ustedes se imaginarán, por los cuales no se usan los acuerdos es porque no tenemos oferta exportable. Las ofertas exportables de nuestros países son muy concentradas, mientras que en los acuerdos se negocia todo. Ahora, si calculamos solo de lo que tenemos oferta exportable, cuántas preferencias se usan, ahí sube un poco naturalmente, pero todavía es poco, 20% se utilizan. Bueno, y hay países que utilizan más que eso. Entonces, para terminar, yo creo que el mensaje que les quiero pasar es, esta es la red de acuerdos de ALADI. Si ustedes se buscan como país beneficiario, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, fíjense, acuerdos de ALADI, ¿qué acuerdos tengo, no? La malla es muy amplia, o sea, tengo acuerdos con prácticamente todos los países. Entonces, es un llamamiento, digamos, a que conozcamos los acuerdos de ALADI y en lo posible los utilicemos, ¿no? De eso se trata este taller, ¿no? Primero, para usar los acuerdos hay que conocer sus ventajas. Por ahí estoy terminando y, bueno, preguntas.